días, amada familia. Qué gozo estar nuevamente juntos en este día consagrado para el Señor, para darle gloria, honra, alabanza y darle las gracias por todo lo que sigue haciendo en nosotros y por nosotros. En este nuevo día que Dios nos da, disfrutemos de su presencia, de todo lo que tenemos por Él. Sabemos que todo lo bueno viene de nuestro Padre porque nos ama. Somos privilegiados de ser sus hijos y aprender de Él todo lo concerniente al reino al cual pertenecemos para aplicar en nuestra vida y de esta manera caminar bendecidos y siendo bendición donde quiera que estamos. Sean bienvenidos todos a esta cita con el Señor y de manera especial a las personas que se juntan a esta transmisión por primera vez. Estoy convencido que Dios tiene algo especial para su vida, esa es la razón por la cual está presente y creemos que este es su día de salvación. En las enseñanzas anteriores se expusieron los fundamentos, los principios establecidos en la palabra respecto a cómo debemos proceder en los diferentes ámbitos de nuestra vida, incluidas las finanzas, para hacer todo a la manera de Dios, conforme al reino al cual pertenecemos, para que nos vaya bien y prosperemos en todo. Siempre debemos tener presente la palabra de Dios para ser conforme a lo que está escrito y de esta manera hacer todo bajo la voluntad de Dios. Esto es lo que es bueno, agradable y perfecto. Sobre esta base, como habíamos mencionado, vamos a tratar temas específicos sobre las finanzas y vamos a comenzar con las deudas, ya que es uno de los graves problemas que enfrenta la humanidad. Países y lamentablemente se encuentran en esta condición personas que asisten a las congregaciones, que conocen la palabra, sin embargo existe un alto porcentaje que mantienen deudas y aún se han acostumbrado a vivir así. Y es evidente que tienen una vida de pérdidas en lo material, pierden la paz interior, se les quita el sueño, pierden el control y se encuentran en desesperación. Y en ciertos casos están afectados no solo su salud física, sino también la mental. Y aún han perdido las familias y desde luego ese no es el estado en que Dios nos quiere ver. Como ya hemos explicado, Dios quiere que seamos buenos administradores y además sabios y que aprendamos a vivir con lo que tenemos. Es decir, por una parte en base a los ingresos y que no gastemos más allá de lo que tenemos. Peor comprando cosas innecesarias, ya que estas entre otras son las premisas para que una persona se endeude. En general, las personas se endeudan por muchas razones, pero especialmente porque no tienen el conocimiento sobre el manejo de las finanzas. Hay desorden en su vida y eso les lleva a gastar más que sus ingresos. Caen en el sistema materialista de tener cosas para presumir. Se dejan llevar por los gustos, deseos y caprichos y no por las necesidades. Hay muchas presiones sociales y quieren llevar el mismo nivel de las demás personas que sí tienen posibilidades especialmente para ser aceptados en un medio social. Quieren tener una mejor casa, cambiar el auto, se dejan llevar por el sistema de mercadeo y donde le inducen a lo fácil de caer en el crédito. De igual manera toman las tarjetas de crédito que les ofrecen y no solo tienen una, sino algunas. No solo eso, sino que hay personas que tienen un comportamiento impulsivo para comprar cosas que muchas veces no les sirven. Aman los deleites y por eso son demasiado buenos para aprovechar los feriados. Dicen que no tienen plata, pero hay que ir a la playa, para lo cual prestan y como dicen, la tarjeta aguanta todo. Luego que viene el estado de cuenta con los consumos, pagan solo el mínimo y le siguen comiendo los intereses hasta que viven totalmente alcanzados. En fin, podemos señalar muchas razones por las que se endeudan las personas y se encuentran desesperadas de ver cómo éstas las consumen. En definitiva, podemos decir que la gente se endeuda por malgastar. Un ejemplo de esto podemos ver en la vida del hijo pródigo que nos relata la Biblia en Lucas capítulo 15, versos 13 y 14 en la Reina Valera. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Como vemos, esa vida perdida le llevó a malgastar hasta que perecía de hambre. Y es un hecho que cuando se malgasta no se cubren las necesidades correctamente y les empieza a hacer falta de todo. Y como no tienen los recursos necesarios, entonces recurren al préstamo. Y en nuestro país esta costumbre se viene realizando desde hace mucho tiempo atrás. ¿Recuerda cómo las personas tenían los registros de las deudas en la tienda del barrio? Compraban pan y leche y que le anoten. También en las asociaciones de los empleados, las buenas cuentas que les llamaban. También con los amigos, con los familiares. Y cuando se acaban de ese círculo, entonces van al banco. Y lo peor de todo es que en algunos casos van a pedir prestado al usurero. Y es ahí donde empieza la esclavitud financiera. Aparte de todo esto, la gran mayoría se han dejado llevar por la tan trillada frase que para tener algo hay que endeudarse. Eso dice el mundo, pero veamos ahora lo que dice la palabra. Comencemos por Deuteronomio capítulo 15, verso 6 en la Biblia de las Américas.
Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Más adelante en Deuteronomio 28, leamos primero los versículos 1 y 2 y después los versículos 12 y 13 en la Biblia de las Américas. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Vamos a los versos 12 y 13. Abrirá el Señor para ti un buen tesoro, los cielos, para la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. Como podemos ver, todo parte de la bendición de Dios y de la obediencia a su palabra. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, no vamos a pedir prestado, y el Señor nos pondrá como cabeza y estaremos arriba, condición totalmente diferente a las personas que viven presas de las deudas. Y cuando no hacemos lo que Dios nos manda, obviamente que se tiene consecuencias. Veamos Deuteronomio 28, 15 primeramente y después los versículos 43 y 45. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos al 43. El forastero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Y él te prestará, pero tú no le prestarás a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchas la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Como vemos, la condición es totalmente contraria por efecto de la desobediencia y trae tremendas consecuencias. Tomemos ahora Romanos 13:8 en la Biblia de las Américas. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Es tan claro que Dios anhela que no debamos nada a nadie, y la única deuda que debemos tener es el amarnos los unos a los otros, y como sabemos, este es el segundo gran mandamiento, y es definitivo, como dijo Jesucristo, que nos amemos como Él nos ha amado. De otra parte, cuando una persona no opera como dice en su palabra, y específicamente en las finanzas, y contrae una deuda, queda esclavizada a quien le otorgó. Esto está en Proverbios 22:7 en la Biblia de las Américas. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Una persona que pide prestado va a estar en esta condición, y si su estilo de vida es estar endeudado, permanecerá en esclavitud financiera, y ese no es el deseo de Dios para nosotros, que somos sus hijos, sino que tengamos lo que nuestro Padre tiene. Ahora debemos entender que muchas personas piensan que al recibir al Señor cambia toda su vida. Es el inicio de una nueva vida, pero es necesario que además se deje de obrar de la misma manera del pasado, y especialmente del mundo, y que aparezca el nuevo hombre que concibe la palabra para vivir en sus principios. Y desde luego, algo fundamental es que sea renovada en su manera de pensar. Y por eso hemos tomado algún tiempo para hablar sobre la necesidad de tener la mentalidad de Cristo, de tal manera que pensemos y actuemos en base a su palabra. Es muy notorio ver cómo las personas salvas siguen viviendo en deudas, en pobreza, alcanzados en todo, viviendo como el mundo, teniendo una vida de limitaciones. Y uno se pregunta por qué. Y es obvia la contestación: porque no obedecemos a la palabra, ni vivimos como Dios quiere, y seguimos haciendo nuestra voluntad, todas las cosas de nuestra manera. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Y lo peor de todo es que cuando una persona está endeudada es un mal testimonio, teniendo cuentas vencidas y deudas pendientes. Un hijo de Dios debe manejar sus finanzas en una forma que honre al Señor Jesús, y debe hacerlo sabiamente. No es la vida religiosa la que cambia, es la vida en la palabra la que hace la diferencia. Vamos a ver cómo en la palabra, como siempre lo hago, que personas que se encuentran en el camino no hacen lo correcto, y no solo que trae consecuencias al que le incurre en desobediencia, sino que lamentablemente sufren las consecuencias sus generaciones, porque así está escrito en la palabra respecto a las maldiciones. Y si hacemos lo correcto, también vamos a tener bendiciones para nuestras generaciones. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7.
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. De lo que acabamos de leer en esta porción de la Escritura podemos ver claramente que esta mujer viuda estaba clamando al profeta Eliseo sobre su situación que estaba atravesando. Le dice que su marido, que era su siervo, ha muerto. Se entiende que también era un siervo de Dios por cómo habla, por cómo le habla, ya que dice que temía al Señor. Se entiende que debía amar a Dios y era un profeta y quizá entregado a las cosas de Dios. Sin embargo, la condición en que vivía era de una persona endeudada. Sus finanzas no estuvieron bien, a tal punto que el acreedor había ido a tomar a los 2 hijos como esclavos. Se produjo lo que la Biblia advierte, que es lo que pasa cuando lo hacemos, lo que nos dice, cuando no hacemos lo que nos dice, como vimos en Proverbios 22:7, que el deudor es el esclavo del acreedor. Es muy común evidenciar que personas que saben la palabra no actúan como Dios manda, y sin duda habrá consecuencias. Este es el caso de personas que están endeudadas y caen en el círculo vicioso de hacerse de una deuda para pagar otra deuda, hasta el punto de vivir en maldición, como dice la Biblia. Y no solo eso, sino que dejan en condiciones extremas a su familia. Debemos aprender a hacer lo que dice la palabra, que debemos dejar herencia y legado a nuestros hijos y no deudas. Si consideramos la condición de esta mujer, es lamentable. Podemos decir que era viuda, sin nada, endeudada y por perder sus dos hijos, ya que les iban a llevar como esclavos. Ahora tomemos esta misma porción de la Escritura para tomar la guía de Dios para salir de esa condición, producto de las deudas. Lo primero que hace es ir a buscar la solución a la manera de Dios. Por eso se dirige al profeta, es decir, fue a la persona correcta. No fue donde sus parientes, amigos, vecinos, bancos, peor al usurero. Fue a quien tenía una palabra. Y ahora nosotros tenemos a quien es la palabra para vivir haciendo las cosas a su manera. Por eso creemos lo que está escrito en la Biblia en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces deberás prosperar tu camino y tendrás éxito. Muchos de nosotros hemos experimentado esto, ya que nuestras vidas estaban deshechas, estábamos perdidos, perdiendo todo el dinero, la familia, la salud. Pero cuando venimos a Dios cambió todo. Vimos la luz en medio de las tinieblas. El Señor nos levantó de lo que estábamos caídos. Y lo que parecía que ya no había solución, en Él encontramos la salida, respuesta a la crisis, sanidad del corazón. Y fuimos restaurados. Y ahora por su misericordia, gracia y amor, tenemos vida abundante. A Dios sea la gloria. ¿Por qué más podemos asegurar que fue a la fuente correcta? Porque está escrito en la segunda parte del versículo 20 de segunda de Crónicas 20 en la Reina Valera: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creo que no hace falta explicación. Es determinante que cuando creemos en la palabra profética de Dios, sin duda seremos prosperados. Aquí tenemos el fundamento, tenemos el fundamental principio de vida, que lo primero que debemos hacer en cualquier circunstancia que estemos pasando es ir a Dios. Continuemos. Veamos ahora lo que dice el profeta. Lo que le dice el profeta. ¿Qué puede hacer por ti? Ella debía saber que quien puede hacer todo es Dios. Y en este caso lo que no pudo hacer su esposo, lo puede hacer solo Dios. Y luego le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y la contestación de ella fue que no tiene nada, sino una vasija de aceite. Y en la Nueva Versión Internacional dice: sino un poco de aceite. Es entendible que la mujer en su casa ya no tenía nada por la situación que estaba atravesando.
Y así muchas veces están las personas que han contraído deudas, que se han vuelto impagables. Y por esa situación muchas veces no tienen ni para comer. Y a esta mujer viuda lo que le quedaba es un poco de aceite. Y es ahí en esa condición cuando Dios tiene la oportunidad de glorificarse. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? Solo se necesita algo para que Dios bendiga. Y de esta misma manera, ese poco de aceite fue suficiente para que Dios operara un milagro. Y ahí tenemos otro principio sobre el cual actúa Dios. Y es que utiliza lo pequeño para hacer algo grande. Como podemos ver en las Escrituras, Dios espera que seamos fieles en lo poco, para ponernos en lo mucho. Para Dios es importante lo pequeño. Por eso hemos dicho que si sabemos administrar lo pequeño, Dios nos dará algo más grande. De la misma manera, para llegar a tener grandes problemas financieros, se comienza por hechos pequeños que llegan a ser significativos. Como por ejemplo, si estamos acostumbrados a satisfacer gustitos que parecen pequeños, cuando se suman llegan a ser representativos. Seamos fieles en lo pequeño, en todo, y viviremos bendecidos. No despreciemos lo pequeño, para Dios es significativo. Veamos lo que dice la palabra en Job 8:7 en la Reina Valera. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Sigamos adelante. Sobre la base que tenía algo en casa, que era un poco de aceite, el profeta le lleva a que realice una actividad. Le dice que salga, pida a los vecinos vasijas vacías, pero además le expresa que no sean pocas. De esta manera le estaba llevando a que tenga un emprendimiento, es decir, que realice una actividad productiva, porque como sabemos, todo lo que hacemos con la bendición de Dios va a prosperar. Así está escrito en Deuteronomio 39, en la Biblia de las Américas. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu tierra. Pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Desde luego hay muchas personas que no emprenden por miedo, temor, pero debemos superar el miedo, el temor y tomar riesgos. Definitivamente debemos hacer algo para salir adelante. Más aún cuando estamos con la guía y dirección de Dios, todo va a estar bien. Y un día estaremos dando el testimonio de donde Dios nos sacó, y debemos tener presente que todo trabajo legal es digno, y aprendamos a hacer con denuedo, esforzándonos y siendo valientes. Como ya dijimos, no menosprecie los pequeños comienzos. Con lo que tenemos vamos a salir adelante. Con Dios todo es posible. Determinemos en nuestro corazón a salir adelante, con ayuda de Dios lo vamos a conseguir. Sigamos con los versículos 4 y 5. Luego le dijo el profeta, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Si nos damos cuenta, para que realice esto que le estaba pidiendo el profeta, que echen todas las vasijas de aceite, y cuando una ya esté llena, la ponga aparte, es necesario obrar en fe. Cuando recibimos una palabra de dirección de Dios, uno debe creerle totalmente. Y como sabemos, al que cree todo es posible. Esta fe le llevó a que de un poco de aceite tenga mucho aceite. Y como ya hemos dicho en otras enseñanzas, que la fe es el recurso más valioso de todos. Y con ella conseguimos todo. Más aún sabemos que al obrar en fe, le agradamos a Dios y Él se agrada en darnos en abundancia. Sí. Ponemos fe desde lo poco. Aprendamos a caminar en fe, creyéndole totalmente a Dios, que es un principio de vida del reino. Por otra parte, aquí vemos trabajando a toda la familia. Y esto debemos aprender a trabajar en equipo. No debemos depender de una sola persona. Y como vemos, el padre estaba muerto. Y esta mujer viuda debe haberles dicho a sus hijos, papá ya no está, pero estamos nosotros. Y en vez de que ustedes vayan de esclavos a trabajar para beneficio de otros, ahora juntemos nuestras fuerzas y capacidades para producir. ¿Y cuál fue el resultado? De lo que no tenían nada, ahora se convierten en emprendedores y empiezan a sanar sus finanzas, trabajando y produciendo. Veamos ahora los versículos 6 y 7. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces echó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí podemos ver que cuando todas las vasijas estuvieron llenas, y pidió otra vasija para llenarla, el hijo dijo, ya no hay más, y solo ahí cesó el aceite.
Como vemos, la fe se mantiene hasta cuando ya no había vasijas para llenar. Y finalmente lo que hace esta mujer es acudir otra vez al varón de Dios para contarle lo que había pasado. Y le da una vez más la guía de lo que debe hacer. Y le dice que vaya y venda el aceite. Esto es comercializar. Y del producto de este negocio pague a los acreedores. Y con lo que quede viva, y con lo que le quede, viva con sus hijos. Algo fundamental que debemos aprender es que lo primero que debemos hacer es ser gratos con Dios y honrarle. ¿No es verdad que cuando no tiene nada le busca a Dios y cuando Dios le da se olvida de quién le dio? Un verdadero hijo de Dios debe darle al Señor lo primero. Y como ya veremos, todo lo que nos quede es bendecido por Dios. Y entonces podemos pagar las deudas y estar libres de esa esclavitud. Y aún vamos a tener para satisfacer nuestras necesidades y vivir como Dios quiere. Esto es tener una vida en abundancia. Como podemos evidenciar, Dios es especialista de sacar a una persona, a una familia de la ruina y convertirla en emprendedora y ser de bendición. En conclusión, decidamos hacer todo a la manera de Dios para que nos vaya bien. Basemos nuestra vida en los principios de la palabra y no operemos como el mundo lo hace, porque nosotros no somos del mundo, somos del reino de los cielos. Como hemos visto, el anhelo de Dios es para que nosotros no tomemos prestado, sino que seamos bendición para dar a los demás. Esto lo conseguimos también siendo buenos administradores y fieles en lo poco. Y sabemos que Dios es especialista de sacarnos de las situaciones más críticas, porque para Él nada es imposible. Tenga presente que cuando usted se endeuda, termina trabajando y ganando dinero para solo poder pagar las deudas, mas no para mejorar su calidad de vida como debería ser. No se deje engañar, como ya hemos dicho, conforme a la palabra. La vida del hombre no consiste en abundancia de bienes que posee, sino a quien le tenemos, y con Él es más que suficiente. A Dios sea la gloria por siempre. Antes de finalizar este tiempo de bendición, quiero dirigirme a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, como le dije al comienzo. Usted no está aquí por coincidencia, sino que Dios tiene un propósito con su vida y queremos que este es su día de salvación y reciba el milagro más grande que puede recibir. Por eso le invito a que de todo corazón haga esta oración y repita después de mí. Dígale: amado Dios, hoy vengo ante ti, primeramente reconociendo que soy un pecador, pero estoy dispuesto a cambiar mi vida. Por eso me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que por ese inmenso amor que nos tienes, entregaste en la cruz la vida por nosotros, pero sé también que resucitaste y estás vivo. Por eso en este día te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación, la libertad, la vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo. Queremos decirle que además es ahora parte de la familia de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Y como siempre les digo, ponga desde ahora su corazón y mirada solamente en Dios, ya que Él nunca le va a fallar y defraudar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, preciosa familia, nosotros no vinimos al Señor para seguir viviendo de la misma manera que antes. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Debemos desprendernos de la forma antigua de vivir y cada día ser nuevos y diferentes, teniendo la mentalidad de Cristo. Y como sabemos, así como pensamos, así vivimos. Entonces viviremos a la manera del Señor y nunca vamos a vivir en esclavitud financiera, trabajando los demás, sino para producir y ser bendición. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, les llene de gozo, de paz. Y que esta semana sea una semana donde usted pueda ver la presencia, el poder y la libertad del Señor. Buenos días.